Ana tiene el alma de quien observa el mundo con el corazón abierto, pero con cuidado de no dejarse herir demasiado. Ama los libros antiguos, esos que huelen a historia y a secretos guardados, y pasa horas perdiéndose entre páginas que la transportan a otros tiempos, a otros amores. Le apasiona la música suave, los violines que se quiebran y recomponen en notas que parecen dibujar sus propios sentimientos. Le gusta caminar por calles empedradas, sentir la brisa fresca en el rostro, y observar cómo la luz se posa sobre los detalles más pequeños que otros ignoran. Ana es reflexiva, siente profundo y sufre en silencio, cada emoción vive en ella con intensidad, como si su corazón tuviera un lenguaje secreto que solo ella entiende. Carlos, en cambio, lleva la pasión en la mirada y el fuego en la sangre. Es impulsivo, valiente, siempre dispuesto a enfrentar lo que la vida le pone delante, aunque eso signifique arriesgarlo todo. Ama el arte en todas sus formas, la pintura, que le permite capturar la esencia de un instante, la música, sobre todo los ritmos que lo hacen moverse, que lo hacen sentir vivo, y la escritura, donde intenta ordenar pensamientos que a veces lo desbordan. Su orgullo es su escudo, pero también su cadena. Es capaz de amar con una profundidad que asusta, y de herir con la misma intensidad cuando el miedo o el dolor lo dominan. Ambos comparten una sensibilidad que los une, y al mismo tiempo, los separa. Ana con su ternura contenida y Carlos con su fuerza desbordante, Ana que escucha el mundo y guarda sus secretos, y Carlos que lo enfrenta con intensidad y a veces con torpeza. Entre ellos hay un equilibrio delicado, un fuego que puede calentar hasta lo más frío del alma, o quemar si no se sabe manejar. Su historia no es solo un encuentro de cuerpos, sino de pasiones, de miedos y de deseos que hablan más allá de las palabras. Todo comenzó en una tarde de otoño, cuando las hojas doradas caían suavemente sobre las aceras y el aire olía a tierra húmeda y café recién hecho. Ana estaba sentada en una pequeña cafetería del centro, sumergida en un libro que la transportaba a otro mundo, ajena al bullicio que la rodeaba. Su cabello caía sobre los hombros como un río oscuro, y sus ojos reflejaban la calma de alguien que encuentra refugio en las historias que lee. Carlos entró en la cafetería con paso decidido, con la mirada buscando algo que ni él mismo sabía definir. Al cruzar su mirada con la de Ana, algo se detuvo en el aire, un instante suspendido, como si el tiempo hubiera decidido darles un respiro para reconocerse. Él sonrió, una sonrisa tímida pero llena de curiosidad, y ella levantó apenas una ceja, intrigada, sin saberlo, cautivada. Fue un accidente dulce. Su taza de café casi se volcó sobre el libro de Ana cuando Carlos pasó rozando la mesa. Él se disculpó con la torpeza que solo la sinceridad puede otorgar, y ella, entre la sorpresa y la risa contenida, le ofreció una sonrisa que iluminó todo el lugar. La conversación comenzó tímida, con palabras simples sobre libros y música, pero pronto se transformó en un intercambio de pensamientos y emociones profundas, como si se conocieran de toda la vida. Esa tarde, entre aromas a café y hojas que bailaban en la ventana, nació un vínculo que ninguno de los dos podía explicar. Se reconocieron en la sensibilidad y la pasión del otro. Ana en la intensidad que veía en los ojos de Carlos, Carlos en la calma profunda que emanaba de Ana. Sin darse cuenta, empezaron a escribir juntos un capítulo que ninguno sabía cuánto duraría, pero que marcaría sus vidas para siempre. Después de aquel primer encuentro en la cafetería, algo cambió en sus días. Carlos no podía dejar de pensar en la forma en que Ana había levantado la mirada, esa mezcla de curiosidad y dulzura que lo desarmaba. Y Ana, por su parte, recordaba la chispa en los ojos de él, la manera en que hablaba con intensidad, como si cada palabra estuviera cargada de verdad. Comenzaron a buscarse en pequeños gestos, mensajes que llegaban sin aviso, llamadas que parecían casuales pero que en el fondo eran un hilo invisible que los conectaba. Cada encuentro posterior era un descubrimiento, paseos al atardecer por calles empedradas, risas compartidas mientras elegían discos de música que les hablaban del alma, y conversaciones que se prolongaban hasta la madrugada, donde sus voces se mezclaban con el silencio de la ciudad dormida. Ana enseñaba a Carlos a escuchar con paciencia, a detenerse en los detalles que la mayoría ignoraba, la manera en que el viento movía las hojas, el aroma de los libros antiguos, la música que parecía acariciar la piel. Carlos, en cambio, la impulsaba a vivir con intensidad, a no temer a sus emociones, a arriesgarse a sentirlo todo aunque el mundo fuera cruel. Cada gesto, cada mirada, cada risa compartida era como una semilla que florecía en sus corazones, llenando de color y de luz los rincones más oscuros de sus vidas. Y así, poco a poco, su relación comenzó a crecer, no con prisa, sino con la suavidad de quien sabe que lo que nace del alma no necesita acelerarse.
sus manos se rozaban con timidez al principio, luego con confianza, sus palabras se entrelazaban como notas de una melodía que solo ellos podían entender. Cada momento compartido construía un puente invisible entre sus mundos, uniendo sus pasiones, sus miedos y sus sueños, hasta que la presencia del otro se volvió imprescindible, tan natural como respirar. Con el paso de los meses, lo que comenzó como encuentros casuales y risas compartidas se convirtió en una certeza silenciosa, no podían imaginar la vida separados. Cada conversación nocturna, cada paseo bajo la luna, cada café compartido se transformaba en una pequeña prueba de que lo que sentían era más que atracción, era un lazo profundo, un hilo invisible que los unía más allá de las palabras. Una tarde de primavera, mientras caminaban por un parque lleno de flores que explotaban en colores vivos, Ana se detuvo junto a un rosal, y sin darse cuenta, comenzó a entrelazar sus dedos con los de Carlos. Él la miró, y en ese instante no hicieron falta palabras, en la forma en que sus manos se encontraron estaba la decisión de construir algo juntos. Fue él quien habló primero, con voz firme pero cargada de emoción. Quiero que despertemos juntos, que compartamos cada amanecer, cada logro, cada miedo, no quiero imaginar la vida sin ti. Ana, con los ojos brillantes por la intensidad de sus sentimientos, asintió con un suspiro profundo, como si llevara siglos esperando escuchar esas palabras. Yo también lo quiero, dijo, y en su voz había la mezcla perfecta de determinación y ternura. Aquella tarde sellaron una promesa silenciosa, construir un hogar donde sus pasiones, sus emociones y sus sueños pudieran coexistir, un lugar donde el amor se sintiera vivo en cada rincón. Los días siguientes fueron un torbellino de planificación y emoción. Buscaron juntos el apartamento que sería su refugio, un espacio que pudiera reflejar quiénes eran. Ana llenó las estanterías con libros que hablaban de mundos lejanos y de sentimientos profundos, mientras Carlos colgaba cuadros y fotos que capturaban instantes de felicidad y aventuras compartidas. Cada decisión era un gesto de complicidad, la elección del color de las paredes, la forma de los muebles, la música que resonaría por la casa. Todo se transformaba en un reflejo de su unión. Y no solo planearon su hogar, hablaron del futuro como quien dibuja un mapa de sueños compartidos. Hablaban de viajes, de risas que llenarían habitaciones enteras, de noches largas de confidencias y de mañanas tranquilas enredados entre sábanas. Imaginaban cenas improvisadas, tardes de lluvia viendo películas, y silencios cómodos que solo existen cuando dos almas se conocen tan bien que no necesitan palabras para sentirse cerca. Pero más allá de los planes, lo que los unía era la certeza de que juntos podían enfrentar cualquier tormenta. Cada obstáculo que la vida les presentaba se veía menos aterrador cuando estaban el uno al lado del otro. Y así, con cada pequeño gesto, con cada decisión tomada codo a codo, construyeron un hogar y un futuro que no solo era tangible, sino que latía con la intensidad de su amor, un amor que crecía con cada día, que se alimentaba de sus sueños compartidos y de la pasión que los había unido desde aquel primer encuentro en la cafetería. Los primeros tiempos de su vida juntos fueron como un soplo de viento fresco que despejaba todo rastro de soledad y miedo. Cada mañana despertaban con la luz del sol acariciando la habitación, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con risas suaves y murmullos llenos de complicidad. Ana se asomaba a la ventana, al ver cómo Carlos movía los muebles o preparaba un desayuno improvisado, sentía que cada gesto era una declaración silenciosa de amor. Carlos, por su parte, se deleitaba observando cómo Ana se sumergía en los detalles del hogar, cómo cada pequeño objeto que tocaba parecía cobrar vida con su sensibilidad. Viajaron juntos a lugares que parecían pintados por la memoria de los sueños. Pasearon por calles empedradas de ciudades antiguas, donde el eco de sus pasos se mezclaba con historias que parecían susurrarles al oído. Caminaron por playas desiertas al amanecer, dejando que las olas borraran sus huellas mientras hablaban de todo y de nada, mientras la risa se convertía en un puente que los acercaba aún más. Se perdieron entre mercados coloridos, descubrieron cafés escondidos, museos pequeños donde cada pintura los hacía debatir y soñar, y montañas desde donde contemplaban horizontes que parecían infinitos, reflejando la libertad que sentían al estar juntos. No solo compartieron aventuras, sino también los momentos más sencillos, los que forman la memoria de la vida cotidiana. Preparaban cenas improvisadas, a veces con recetas que no salían como esperaban, pero que siempre terminaban en risas y miradas llenas de ternura. Se recostaban en el sofá escuchando música, dejando que las melodías hablen por ellos cuando las palabras se quedaban cortas. Cada detalle, cada gesto, cada silencio compartido era un ladrillo más en la construcción de su felicidad. También conocieron a sus familias, y cada encuentro se convirtió en un escenario de cariño y aceptación.
Ana se maravillaba con la calidez de los hermanos de Carlos, con las historias que contaban alrededor de la mesa y la manera en que él se iluminaba al reír con ellos. Carlos, a su vez, aprendió a amar los silencios reflexivos de la madre de Ana, los consejos suaves de su padre, y la manera en que Ana brillaba al mostrarle su mundo. Juntos celebraron cumpleaños, festividades y pequeños logros, convirtiendo cada reunión en un mosaico de memorias compartidas, donde la complicidad entre ellos se hacía cada vez más visible. En esos días, el amor no solo se sentía, se respiraba. Estaba en la mirada con la que se encontraban al final del día, en los abrazos que los sostenían cuando la vida amenazaba con ser pesada, y en los planes susurrados a media voz sobre un futuro que parecía hecho a medida para ellos. Era un tiempo de descubrimiento, de pasión contenida y libertad compartida, donde cada instante reforzaba la certeza de que habían encontrado en el otro un refugio y un hogar, un amor que parecía capaz de resistir todo. Los primeros roces llegaron como pequeñas grietas en un muro que parecía indestructible. Al principio fueron apenas imperceptibles, sutiles como un viento que mueve hojas sin romperlas, pero cada uno llevaba consigo un peso que, con el tiempo, se volvería imposible de ignorar. Ana, siempre sensible y reflexiva, comenzó a notar que Carlos, en su impulso y pasión, a veces decía cosas sin medir el efecto de sus palabras. Una broma que él consideraba ligera podía hacer que ella se sintiera herida, una corrección, aunque fuera con la intención de ayudar, se transformaba en un reproche que calaba hondo. Carlos, por su parte, se sentía incomprendido. Su orgullo, esa mezcla de amor intenso y miedo a mostrarse vulnerable, le hacía reaccionar con defensas que Ana no siempre lograba atravesar. Cada gesto de ella que él interpretaba como crítica lo hacía cerrarse, levantar muros invisibles, y en esos momentos, la distancia crecía sin que ninguno de los dos quisiera admitirlo. Una tarde, mientras organizaban juntos su apartamento, algo tan simple como la forma en que Ana colocó los libros en la estantería desató una discusión. Carlos quería que quedaran alineados de cierta manera, mientras que Ana, que valoraba la libertad y la armonía estética de su propio modo, se resistió. Lo que empezó como un intercambio de opiniones se convirtió en palabras más duras, pronunciadas sin pensar, cargadas de frustración y orgullo. Sus miradas se cruzaron con la tensión de un duelo silencioso, y ambos sintieron, por primera vez, el frío que puede colarse entre dos cuerpos que se aman. Los malentendidos comenzaron a acumularse, planes que no se cumplían, palabras mal interpretadas, silencios que se transformaban en acusaciones implícitas. Carlos se irritaba cuando Ana dudaba de él, aunque sus dudas fueran solo una forma de protegerse de heridas pasadas. Ana se sentía desvalida cuando Carlos reaccionaba con brusquedad, aunque en el fondo sabía que su orgullo era su manera de demostrar amor. Y sin que lo notaran del todo, aquel amor que los había unido con tanta intensidad empezó a tensarse. Cada roce, cada palabra mal medida, era como un hilo que se tensaba demasiado, amenazando con romper el tejido de su felicidad. Las discusiones se intercalaban con abrazos y disculpas, con la certeza de que se amaban, pero también con el miedo de que la pasión, cuando se mezcla con orgullo y orgullo herido, pueda convertirse en la chispa que incendie todo. El dolor se sentía en el silencio que seguía las palabras dichas de más, en la mirada esquiva que evitaba el contacto, en el corazón que latía acelerado con culpa y rabia al mismo tiempo. Y así, los primeros roces no eran grandes peleas, pero sí semillas de un conflicto mayor, pequeñas grietas en la confianza que hasta entonces parecía inquebrantable. La pasión que los había unido ahora empezaba a bailar en la delgada línea entre amor y herida, y nadie sabía aún si podrían sostenerla sin que el orgullo los consumiera. Con el paso de los meses, los roces comenzaron a crecer, primero como pequeñas tormentas pasajeras, luego como vendavales que amenazaban con derribar todo lo que habían construido. Lo que antes eran miradas cómplices se convirtió en silencios largos, en gestos medidos, en palabras que dolían más de lo que sanaban. Ana aprendió a contenerse, a no mostrar su frustración, pero cada vez que Carlos alzaba la voz o se defendía con orgullo, sentía un dolor profundo que se escondía tras sus lágrimas silenciosas. Carlos, a su vez, empezaba a notar que sus intentos de amar con intensidad chocaban con los muros de Ana. Cada vez que ella cuestionaba algo, aunque fuera con cariño o preocupación, él lo tomaba como una afrenta, como si su amor no fuera suficiente. Y así, el orgullo comenzó a hablar por ellos, convirtiendo malentendidos pequeños en heridas grandes, y dejando que los silencios crecieran hasta ocupar los rincones de su hogar. Recuerdos felices que antes los unían ahora se volvían fantasmas que los perseguían. Ana recordaba aquella primera tarde en la cafetería, la risa compartida, los paseos por la ciudad. Carlos recordaba cada mirada, cada roce de manos, cada promesa que hicieron sin decirla en voz alta.
Y mientras sus corazones seguían latiendo al mismo ritmo de nostalgia y deseo, la realidad los empujaba en direcciones opuestas. Hubo noches en las que se miraban desde la cama, en las que el espacio entre ellos parecía demasiado grande para cruzarlo. Ana lloraba en silencio mientras Carlos dormía a su lado, deseando poder decir lo que sentía sin que el orgullo lo traicionara. Hubo mañanas en las que él salía antes de que ella despertara, dejando cartas escritas con palabras que nunca llegaban a pronunciar en voz alta. Pequeñas discusiones se convertían en tormentas de reproches, palabras hirientes que se soltaban con la velocidad de quien no piensa y siente demasiado. «Nunca escuchas», decía Ana, y Carlos respondía con la defensiva, con un grito que rompía la calma que tanto habían amado. Cada palabra dolía, cada gesto quedaba marcado en la memoria como un recordatorio de que incluso el amor más intenso puede estar teñido de miedo y orgullo. Y así, poco a poco, el orgullo comenzó a construir un muro entre ellos, un muro invisible que los separaba incluso cuando compartían la misma habitación. La pasión seguía viva, pero ahora llevaba consigo una mezcla de frustración y dolor, de deseo y distancia. Cada intento de acercamiento se veía bloqueado por un miedo silencioso, el miedo a ceder, a mostrar vulnerabilidad, a perder el control. El amor que antes fluía como un río sereno ahora era un torrente que chocaba contra las piedras de sus emociones, desgastando la paciencia, la confianza y la ternura que los había unido. Y aunque ambos sabían que todavía se amaban con intensidad, la pregunta que rondaba sus pensamientos era inevitable. ¿Podría el orgullo destruir aquello que había nacido con tanta fuerza, o serían capaces de encontrar el camino de regreso antes de que fuera demasiado tarde? Después de varias discusiones que los dejaban exhaustos y con el corazón dolorido, Ana comenzó a sentir que necesitaba un refugio, un espacio donde pudiera ordenar sus emociones y entender por qué cada palabra de Carlos, por ligera que él creyera que era, la hería tanto. Una tarde, mientras él revisaba unos papeles en la mesa del comedor, ella respiró hondo y, con voz temblorosa pero decidida, le dijo: «Carlos, creo que necesito hablar con alguien. Necesito ayuda para entender todo esto, para no seguir lastimándonos sin querer». Él la miró con los ojos entrecerrados, la sorpresa mezclada con un orgullo silencioso. Un nudo se formó en su garganta, y antes de que pudiera responder, sintió como una parte de él se rebelaba. No quería admitir que necesitaban ayuda, no quería reconocer que su amor no era suficiente para arreglar lo que ellos mismos habían comenzado a dañar. «No», dijo finalmente, con la voz firme y un ligero temblor que no podía ocultar. «No necesito que alguien nos diga cómo amar. Nosotros lo resolvemos solos». Ana sintió una punzada en el pecho, un dolor que no era solo por sus palabras, sino por el orgullo que lo mantenía alejado de la ayuda que podía salvarlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas mientras trataba de explicarle. «No es que no confiemos en nuestro amor, es que necesitamos herramientas, alguien que nos ayude a comunicarnos mejor, a no lastimarnos tanto». Carlos respiró hondo, intentando calmar la tormenta interna. Sabía que ella tenía razón, lo sabía en lo más profundo, pero su orgullo era un muro que se levantaba más alto con cada palabra que lo recordaba vulnerable. Negarse a aceptar ayuda era su manera de aferrarse a algo que sentía que todavía podía controlar, su fuerza, su manera de protegerse, incluso si eso significaba alejarse de la oportunidad de sanar juntos. Esa noche, Ana lloró en silencio mientras él dormía a su lado, sintiendo que su corazón estaba atrapado entre el amor que seguía latiendo con fuerza y la frustración de que el orgullo de Carlos los mantenía en un ciclo de dolor. Y Carlos, por su parte, permaneció despierto más tiempo del que quería admitir, escuchando los sollozos apagados y sintiendo un peso que no podía sacar de su pecho, un nudo formado por el amor y la terquedad, la pasión y la incapacidad de ceder. Ana había llegado a un punto en el que el peso de las discusiones y las heridas no sanadas se le incrustaba en el pecho como una piedra fría. Dormía mal, despertaba sobresaltada con frases aún resonando en su mente. «Siempre exageras, no es para tanto, tú eres el problema». Palabras dichas por Carlos en momentos de rabia, pero que se quedaban a vivir en su piel. Un día, después de una discusión en la que él había alzado demasiado la voz, Ana se sentó sola en la cocina, frente a una taza de té que ya estaba helada. Miró el vapor que se había apagado, y en un murmullo, se lo confesó a sí misma. «Necesito ayuda, no puedo con todo esto sola». La idea de buscar un psicólogo no le parecía una rendición, sino un acto de amor propio. Quería comprenderse, sanar, encontrar un lugar de calma. Esa misma noche, con un temblor en la voz, se lo dijo a Carlos. «He pensado», empezó con cautela, «que quiero ver a alguien, a un terapeuta.
No quiero seguir cargando todo sola, Carlos. Él levantó la vista de su libro, frunciendo el ceño. Se recargó en el sofá, como si aquella frase fuese un ataque directo a su orgullo. Otra vez con eso. ¿Un psicólogo?, dijo con una risa corta, incrédula. Ana, eso es exagerar. ¿De verdad crees que necesitamos eso? ¿No confías en que podemos resolver las cosas nosotros? Ella apretó los labios. No quería discutir, quería que él entendiera. No se trata de nosotros, Carlos. Es algo que necesito yo, para estar mejor, para no sentir que me pierdo cada día entre todo esto. Él dejó el libro sobre la mesa con un golpe seco. ¿Y qué van a decir? ¿Que estoy loco? ¿Que no sé cuidar a la mujer que amo? No. Su voz se alzó como un muro. No pienso permitir que alguien de fuera venga a decirnos cómo vivir nuestra relación. Ana lo miró en silencio, con los ojos empañados. Esa noche no hubo más palabras, solo un abismo que se abría entre ellos. Él durmió con la espalda vuelta hacia ella, ella permaneció despierta, sintiendo como la soledad se filtraba entre las sábanas. Los días siguientes fueron una sucesión de intentos fallidos. Ana trataba de mencionarlo con suavidad, él cambiaba de tema. Ella hablaba de lo que sentía, él la interrumpía con frases como, ya pasará, deja de darle tantas vueltas. Y aunque Carlos la amaba con una fuerza genuina, su orgullo era un hierro que lo encadenaba. Le aterraba aceptar que no tenía el control, que no podía ser el héroe que resolviera todo. Una tarde, mientras Ana escribía en su diario, anotó: me duele más su silencio que sus gritos. Quiero que me mire a los ojos y me diga: estoy contigo, aunque no entienda todo. Pero su orgullo lo calla, lo cierra, lo aleja. Y yo me estoy apagando. A partir de ahí, los silencios se hicieron más largos. Las miradas, más esquivas. El buenos días ya no llevaba caricia, el buenas noches ya no se acompañaba de un abrazo. Era como si, poco a poco, se hubieran mudado a mundos distintos dentro del mismo techo. Ana buscando la luz, Carlos protegiéndose en la sombra de su propio ego. El amor todavía estaba ahí, palpitando, pero herido, encadenado por ese orgullo que ninguno sabía cómo soltar. Los días dejaron de ser un refugio y se convirtieron en un campo minado. Cada amanecer traía la esperanza de un gesto cálido, de una palabra suave que nunca llegaba. Ana solía despertar primero. Se quedaba unos minutos mirando el techo, escuchando la respiración pesada de Carlos a su lado. Recordaba cuando, en aquellos tiempos felices, él le acariciaba el cabello medio dormido o la traía hacia su pecho antes de levantarse. Ahora, en cambio, giraba el cuerpo hacia la orilla de la cama, como si huir del contacto fuese más seguro que enfrentar lo que ya no sabían decirse. En la cocina, el café burbujeaba con un aroma que antes era símbolo de complicidad. Ana preparaba 2 tazas, aún con la esperanza de que compartieran ese momento. Pero Carlos llegaba con el ceño fruncido, hojeaba el periódico en silencio o revisaba el móvil. La taza permanecía intacta, el café se enfriaba, y ella fingía que no le dolía. Las palabras eran cada vez más escasas. Ella intentaba hablarle de sus planes, de lo que había leído, de sus pensamientos nocturnos. Él respondía con monosílabos, con frases cortas que cerraban cualquier intento de abrir el alma. Anoche soñé con nosotros, ¿sabes?, decía Ana, con una tímida sonrisa. Ajá, respondía Carlos, sin apartar la vista de la pantalla. Ese ajá era como una daga. Las tardes eran un reflejo de esa misma distancia. Ana volvía del trabajo con ganas de contar cómo le había ido, pero al abrir la puerta encontraba a Carlos con auriculares, sumergido en su música o en un partido de fútbol en la televisión. A veces ella dejaba las llaves sobre la mesa con más fuerza de la necesaria, como un grito ahogado que buscaba llamar su atención. Pero él apenas levantaba la vista, con un gesto de fastidio que no se atrevía a convertir en reproche. En la cena, el silencio se sentaba entre ellos como un tercer invitado. Los cubiertos chocaban contra los platos y ese ruido metálico llenaba el aire como un recordatorio de lo que ya no estaba. Antes, la mesa había sido escenario de risas, de confidencias, de pequeños juegos, ahora era un ritual vacío. Ana hablaba poco, Carlos hablaba menos. Y en las noches,
la cama se volvía un desierto. Ella extendía la mano, a veces, en un intento casi infantil de tocarlo, de sentir que todavía estaba ahí. Pero él se encogía, o fingía dormir, como si ese roce fuera un peligro del que necesitaba huir. El tormento no eran gritos constantes, ni discusiones abiertas. Era algo peor, la rutina misma se había llenado de grietas invisibles. El aire estaba impregnado de reproches que nunca se decían, de culpas que flotaban en silencio, de orgullo disfrazado de indiferencia. Ana, cada noche, escribía en su diario. Sus páginas eran un río de preguntas sin respuesta. ¿Por qué ya no me mira como antes? ¿Cuándo dejamos de reír? ¿Cuándo me convertí en una extraña en su propia casa? Carlos, en cambio, buscaba refugio en el ruido. La televisión encendida hasta tarde, los auriculares con música fuerte, cualquier cosa que tapara el eco de su propio arrepentimiento. Porque sí, lo sentía, en lo más hondo de su ser. Pero su orgullo lo encadenaba, no podía ceder, no podía mostrarse vulnerable. Así pasaban los días, con silencios que pesaban más que los gritos, con gestos que herían más que las palabras. Era un tormento suave pero constante, como una gota de agua que no deja de caer sobre la misma herida abierta. Y en ese vaivén de días idénticos, cada uno se hundía un poco más en la nostalgia de lo que habían sido, y en el miedo de lo que ya no serían jamás. La ruptura no llegó de golpe, sino como una tormenta que se fue gestando en el horizonte, primero las nubes grises, luego el viento áspero, hasta que finalmente el cielo no pudo más y se abrió en un estallido feroz. Aquella noche de otoño, la casa estaba en silencio, pero un silencio cargado, insoportable. Ana había llegado tarde del trabajo, agotada, con los ojos rojos por un día que había pesado demasiado. Dejó el abrigo en el perchero y encontró a Carlos en el sofá, con el televisor encendido, las luces bajas y una cerveza a medio terminar sobre la mesa. Ni siquiera la miró al entrar. «Hola», dijo ella, en un intento tímido de romper la frialdad. Él apenas murmuró un saludo sin apartar la vista de la pantalla. Ana respiró hondo. Llevaba días sintiendo como las palabras se le amontonaban en la garganta, como la soledad crecía a pesar de que estaban bajo el mismo techo. Y ese día ya no pudo más. ¿Sabes cuánto tiempo llevo sintiendo que no estoy aquí contigo? Su voz temblaba, pero era firme. Te tengo enfrente todos los días, y aún así siento que estoy sola. Carlos apagó el televisor con un chasquido brusco, como si aquella acusación le hubiese pinchado el orgullo. Otra vez lo mismo, Ana, dijo con un gesto cansado. Siempre dramatizando, siempre buscándole problemas a todo. Ella cerró los ojos con dolor. Esa palabra, dramatizando, era como sal en una herida abierta. ¿Eso piensas?, susurró, con la voz quebrada. Que todo lo que siento es un drama. Que mis lágrimas, mis miedos, mis noches en vela, no son nada. No es eso, respondió él, levantándose del sofá, con el ceño fruncido y el tono más alto. Pero me harté de que todo sea quejas, de que todo sea dolor. ¿Acaso nada de lo que hago te basta? ¿Por qué no haces nada, Carlos?, gritó de pronto, sorprendida de su propio estallido. Te escondes detrás de tu orgullo, de tu silencio, de esa maldita cerveza. Yo te hablo, te busco, te ruego, y tú te cierras. ¿Sabes lo que es dormir junto a alguien que parece un extraño? El eco de su voz retumbó en las paredes. Carlos la miraba, con los puños apretados, como si quisiera contener una furia que hervía dentro. Yo también sufro, Ana. Gritó al fin, su voz ronca, desgarrada. ¿Crees que no me doy cuenta de que esto se está hundiendo? ¿Crees que no me duele verte llorar? Pero no voy a permitir que un psicólogo venga a decirnos que estamos rotos. Yo no estoy roto. Ana lo observó con lágrimas cayendo sin control. No estás roto, Carlos, susurró, con una calma triste. Pero nos estás rompiendo a los dos. Ese silencio fue peor que cualquier grito. Él se quedó de pie, respirando con fuerza, mientras ella se derrumbaba en una silla, abrazándose a sí misma como si quisiera protegerse de su propio amor. La discusión siguió, cada vez más áspera, cada palabra siendo un dardo. Ana le reprochaba las ausencias, los silencios, el orgullo. Carlos le lanzaba frases como cuchillos, que nunca era suficiente, que siempre buscaba problemas, que lo hacía sentir pequeño.
En un punto, Ana gritó: «Ya no te reconozco». Y Carlos, con un dolor que se le escapó en forma de rabia, respondió: «Entonces vete, Ana. Si tan mal estoy, si tan poco te doy, vete». La frase quedó flotando en el aire, pesada, irreversible. Él mismo se quedó paralizado al escucharla, como si no pudiera creer lo que había dicho. Ana lo miró como si algo dentro de ella se hubiese quebrado en mil pedazos. Se levantó despacio, con el rostro empapado en lágrimas. «Eso haré, Carlos. Pero no porque quiera, sino porque me lo pides. Y porque tu orgullo no deja espacio para mi amor». Esa noche, el sonido de la puerta cerrándose fue el verdadero final, aunque ninguno de los dos lo supiera del todo. Él se quedó en la sala, con la cerveza intacta, el televisor apagado y un silencio que ahora era insoportable. Ella salió a la calle, bajo un cielo sin estrellas, sintiendo que dejaba atrás no solo una casa, sino una parte de sí misma. El estallido había llegado, y en lugar de liberar, los había condenado a la herida más profunda, la separación nacida del orgullo. La noche en que Ana se marchó dejó un silencio pesado en la casa, un vacío que parecía ocupar cada rincón. Al día siguiente, el sol entraba tímidamente por las ventanas, pero la luz parecía fría, incapaz de calentar el espacio que ella había dejado. Ana había decidido que recogería sus cosas mientras Carlos no estuviera, no quería enfrentarse a él, no quería que sus emociones estallaran de nuevo. Llegó temprano, con la mochila al hombro y una determinación silenciosa. Cada paso dentro de la casa era un recordatorio del amor que había existido, de las risas, de los paseos, de los días felices. Caminó hacia el dormitorio, donde todavía permanecían los libros que él nunca había leído pero que él había respetado, los discos que Ana había elegido y que él había aprendido a escuchar de vez en cuando, y sus fotografías juntos en la repisa de la sala. Sus dedos rozaron los objetos con un cuidado casi reverente, como si cada gesto pudiera detener el tiempo, retener los recuerdos, impedir que se fueran. Abrió los cajones, recogió su ropa, los detalles pequeños que conformaban su vida diaria, una bufanda olvidada, un cuaderno de notas, el estuche de lápices con los que pintaba cuando necesitaba calmarse. Todo era una mezcla de nostalgia y dolor silencioso. Ana se detuvo frente al escritorio donde Carlos solía escribir. Sus manos temblaron al tocar los papeles que él había dejado, notas rápidas, listas de cosas por hacer, garabatos que, de alguna manera, contaban su rutina diaria. Sintió que un nudo le subía por la garganta. No quería llorar, pero las lágrimas vinieron de todas formas, suaves, calladas, dejando un rastro de sal en sus mejillas. Mientras Ana guardaba sus cosas, recordó los momentos felices, las mañanas compartiendo café, los paseos por la ciudad, las risas bajo la lluvia, los abrazos que parecían eternos. Todo eso estaba ahí, en la casa, impregnando el aire, haciendo que cada gesto de recoger sus pertenencias fuera un ejercicio de fuerza sobrehumana. Finalmente, con la mochila cargada y el corazón pesado, se detuvo un momento en la puerta. Miró alrededor, respiró hondo y sintió que, aunque se iba físicamente, una parte de ella siempre permanecería allí, entre esas paredes llenas de recuerdos. Salió sin hacer ruido, cerrando la puerta suavemente detrás de sí, dejando a Carlos un espacio vacío que le encontraría más tarde, y un silencio que gritaba todo lo que las palabras ya no podían decir. Carlos llegó a casa esa mañana tarde, con la cabeza llena de preocupaciones triviales. Llamadas de trabajo, mensajes pendientes, la rutina que lo había distraído de lo más importante. Caminó hacia la sala y notó algo extraño, silencio absoluto. Nada de música, nada de risas, ni siquiera el sonido de la televisión encendida. Su corazón dio un pequeño vuelco, pero aún no comprendía del todo lo que había pasado. Al entrar al dormitorio, el golpe fue directo, la cama estaba perfectamente hecha, sin señales de la noche anterior. Los cajones, antes rebosantes de pertenencias de Ana, estaban vacíos o cuidadosamente reorganizados. Sus libros, sus tazas, sus cosas personales, todo desaparecido. Carlos sintió que el aire se le hacía pesado, que el suelo temblaba bajo sus pies. Al principio pensó que ella había salido a caminar, que volvería en cualquier momento. Pero algo, un presentimiento oscuro que no podía ignorar, comenzó a calar en su pecho. Se dirigió a la sala y encontró la repisa vacía, los álbumes de fotos cuidadosamente retirados, como si Ana hubiera querido llevarse no solo sus pertenencias, sino también todo rastro de la vida compartida. En ese instante, por primera vez, comprendió con claridad
Ana hablaba en serio. Todo lo que le había dicho, todo el dolor contenido en su voz, no había sido un grito momentáneo, ni una amenaza vacía. Era la decisión más dolorosa de su vida, ella se iba, y esta vez no habría regreso. El golpe fue más profundo porque Ana no solo se había ido físicamente. Había cambiado su número de teléfono, bloqueado cualquier vía de contacto, dejado de seguir cualquier hilo que pudiera conectarlos. Cada intento de buscarla, de llamarla, de enviarle un mensaje, se convertía en un recordatorio cruel de que ella había decidido desaparecer de su mundo, de su vida. Carlos pasó horas recorriendo la casa, tocando objetos vacíos, buscando su olor en las sábanas, intentando encontrar alguna señal de que todavía estaba allí, pero todo estaba limpio, ordenado, sin rastros de su presencia. El dolor se le anidó en el pecho como un animal salvaje, se dio cuenta de que su orgullo, sus palabras hirientes, su negativa a buscar ayuda, habían construido el muro que ahora los separaba definitivamente. Ana se fue, dejando no solo un vacío físico, sino un hueco imposible de llenar en su vida. Carlos cayó en el sofá, con la cabeza entre las manos, sintiendo como la realidad lo aplastaba. Nunca había comprendido realmente la magnitud de lo que había perdido hasta ese momento, no era solo la ausencia de Ana, sino la certeza de que nunca podría reparar lo suficiente como para traerla de vuelta. Su orgullo, que antes le había parecido un escudo, se revelaba ahora como la cadena que había destruido el amor más profundo de su vida. Esa tarde, mientras el sol caía y teñía las paredes de naranja, Carlos permaneció inmóvil, escuchando el eco de los recuerdos que llenaban el espacio vacío, las risas compartidas, los paseos bajo la lluvia, los abrazos en la madrugada. Todo eso seguía vivo, pero ella ya no estaba. Y con cada recuerdo, la desesperación lo alcanzaba más fuerte. Ana había decidido vivir su propia vida, libre de los roces, los silencios y el orgullo que los había separado. Desde ese día, Carlos supo lo que era el arrepentimiento absoluto. No había llamadas, ni mensajes, ni señales. Solo recuerdos y un amor que seguía latiendo, pero que ya no podía tocar. Ana se había ido del país, se había llevado consigo todo lo que podía salvarla, y Carlos quedó solo frente a la enormidad de lo que habían perdido, consciente de que algunas ausencias son definitivas, y que a veces, el orgullo mata más que cualquier herida abierta. Los primeros días después de que Ana se marchara fueron un vértigo de emociones para Carlos. Cada objeto que permanecía en la casa parecía gritar su ausencia, la taza de café que ella nunca había recogido, su bufanda sobre la silla, los libros abiertos que él nunca había tocado. Cada rincón del hogar era un recordatorio de lo que había perdido, y su orgullo, que antes lo había mantenido firme, ahora lo ahogaba. Quiso buscarla, llamarla, mandarle mensajes, pero todo contacto había sido cortado. Ana había decidido desaparecer por completo de su vida. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carlos seguía con su rutina, pero la vida había perdido su color. Caminaba por las mismas calles que antes habían recorrido juntos, y cada esquina le traía un recuerdo que le cortaba la respiración, la cafetería donde se conocieron, la plaza donde Ana se había detenido a observar un árbol en flor, el parque donde alguna vez se sentaron en silencio, abrazados. Todo estaba igual, pero ella ya no estaba. En las noches, la soledad se hacía más tangible. El silencio de la casa era como un peso que aplastaba el pecho, y cada sombra parecía recordarle la ausencia de su voz, de su risa, de la calidez de su presencia. Carlos comenzó a revivir cada discusión, cada palabra hiriente, cada momento en que su orgullo lo había alejado de ella. Los recuerdos no eran dulces, eran una mezcla de amor y culpa que lo perseguía sin tregua. Mientras tanto, Ana vivía en otro país, intentando recomponerse. Su vida había cambiado radicalmente. Cada ciudad que visitaba, cada calle que recorría, era un intento de olvidar, de respirar de nuevo, de construir algo propio sin las sombras del pasado. Pero incluso lejos, las memorias de Carlos la acompañaban. Recordaba su risa, sus gestos impacientes, sus abrazos intensos y su manera de protegerla a su manera, aunque a veces dolorosa. Ana se sorprendía a veces sonriendo ante esos recuerdos, y otras veces llorando en silencio, sintiendo la nostalgia de un amor que la había marcado para siempre. Carlos, mientras tanto, se convirtió en prisionero de sus propios pensamientos. Cada mensaje que recibía en el teléfono, cada número desconocido, le hacía saltar el corazón con la esperanza vana de que fuera ella. Su trabajo, sus amigos, los pequeños placeres cotidianos, todo parecía desvanecerse frente al vacío que Ana había dejado. Los días se mezclaban con las noches, y en cada rincón de su mente vivía el eco de su ausencia.
Los cumpleaños, las festividades, los pequeños logros, todo se teñía de una melancolía silenciosa. Carlos se encontraba sonriendo frente a amigos o familia, pero por dentro estaba atrapado en la memoria de los momentos que compartió con Ana, los paseos bajo la lluvia, las cenas improvisadas, las risas hasta el amanecer. La culpa lo carcomía, sabía que su orgullo había destruido lo más hermoso que había tenido, y no había marcha atrás. Ana, por su parte, se fortalecía poco a poco. Cada paso que daba en aquel país lejano era un recordatorio de su propia fuerza, de que podía vivir sin depender del amor que una vez le había dado tanta felicidad y tanto dolor. Pero la nostalgia era un hilo invisible que la conectaba a Carlos. En los momentos tranquilos, cuando estaba sola en un café, o mirando por la ventana de su apartamento, sus pensamientos volvían inevitablemente a él. Y en esos instantes, una mezcla de amor y tristeza la llenaba, sabía que lo amaba, pero también que su libertad era imprescindible. Los años pasaron. La vida siguió su curso, Carlos tuvo pequeñas alegrías, momentos que lo hicieron sonreír, nuevas personas que cruzaron su camino. Pero nunca dejó de sentir la sombra de Ana, la ausencia que marcaba cada decisión, cada pensamiento, cada emoción. Ana también vivió experiencias, conoció lugares y personas, pero en su memoria había un rincón reservado solo para él, para sus abrazos, sus palabras, su amor. Ambos vivían con el eco del arrepentimiento y la nostalgia, un amor que seguía vivo en la piel y en la memoria, aunque la realidad los hubiera separado para siempre. Cada uno aprendió, a su manera, que hay ausencias que no se llenan con nada más, que algunas historias no pueden volver a empezar, y que a veces, incluso el amor más intenso se pierde por orgullo y por heridas que no se curaron a tiempo. En el corazón de Carlos, cada recuerdo de Ana era una llama que no se apagaba, un amor que había sido todo y que, ahora, solo podía vivir en la memoria. Y en Ana, cada recuerdo de Carlos era una mezcla de nostalgia y libertad, un amor que marcó su vida, pero que no podía retenerla ni definirla por completo. Y así, pasaron los años, con ambos llevando consigo el peso de lo que fue, la certeza de lo que habían perdido, y el dolor silencioso de un orgullo que los había separado. Un amor imposible, vivo en la memoria, fuerte en el recuerdo, pero invisible en el presente. Y así termina esta historia, marcada por la pasión, el orgullo y la pérdida. Ana y Carlos siguieron caminos distintos, pero el amor que compartieron quedó grabado en su memoria, en su piel, en cada suspiro silencioso. Todos tenemos más de una historia que queda en la piel. Si sientes que la tuya merece ser contada, compártela con nosotros. Podemos ayudarte a darle voz, a convertir tus recuerdos en palabras que toquen corazones, incluso con un nombre ficticio si prefieres mantener